Damos la bienvenida a nuestros invitados. Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático. Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Julio Schilling es escritor, es politólogo. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Acabamos de pasar un reportaje sobre el impacto que ya tiene en Cuba la crisis en Venezuela. El gobierno chavista ha reducido a la mitad los envíos de petróleo. Ya hay algunas gasolineras que están cerradas en La Habana, y hay cierta preocupación entre el cubano de a pie de que viene otro periodo especial. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es demasiado alarmista eso? ¿O se ha buscado el régimen castrista un nuevo padrino que lo mantenga? Mira, Ricardo, yo creo que la situación de Cuba en términos económicos y sociales no solamente es grave, es catastrófica. Hay que ver lo que son las estadísticas demográficas de Cuba. Si es el único país latinoamericano que en los últimos 50 años no ha logrado reproducirse en población. Es un país donde cada día se envejece más y hay menos hombres. Es el país latinoamericano con la mayor cantidad de suicidios en la región. Es el país latinoamericano per cápita con la mayor cantidad de refugiados. Y así puedo seguir, el país latinoamericano con la mayor cantidad de abortos. Eso indica un colapso de la población cubana, un colapso demográfico, porque sencillamente en Cuba no se puede vivir. Entonces, ¿cuál es la opción de la gente? Irse del país y mientras tanto ir sobreviviendo mientras puedan dentro de terribles condiciones de un sistema que ha fracasado. Inclusive estos reajustes y estos realineamientos económicos que intenta hacer el régimen de Raúl Castro para buscar oxígeno de alguna manera, la población no los abraza, no se entrega a ellos porque no confía en el Estado, porque ya en demasiadas ocasiones en estos últimos 57 años han hecho una pequeña apertura, la gente se embulla y después le quitan todo lo que tiene. Entonces es un régimen en bancarrota moral frente a su propio pueblo, es un régimen que se mantiene por la más pura represión y que está dispuesta a matar una nación para mantener al Estado en el poder. Esa es la situación terrible de Cuba. ¿Qué ocurre? Que en el caso, en mi opinión, en el caso de Venezuela y Cuba es un mismo régimen gobernando dos países. Maduro es un títere, es una extensión de la contrainteligencia castrista, del aparato de subversión castrista que llevó a Chávez a poder, que respaldó a Chávez, que lo consolidó en el poder. Y están siguiendo Cabello, Maduro, toda esa pandilla, las directrices de La Habana. ¿Por qué aguantan? ¿Por qué resisten? Porque tiene una potencia extranjera que lo está dirigiendo en esa dirección. Entonces, pensando eso, creo que la batalla del pueblo de Venezuela en las calles de Caracas y otras ciudades es una batalla por la libertad de Venezuela y también por la libertad de Cuba. Ustedes que son observadores de todo lo que está pasando también internamente en Cuba y que muchas veces no se da a conocer aquí por la televisión y por los medios de comunicación, ¿qué reacción han visto en el cubano de la isla en referencia a Venezuela? ¿Crees que esto puede estar generando un efecto psicológico que de repente haga que el pueblo cubano salga a la calle? Las dictaduras tienen su nivel de porosidad. Entonces, la diferencia en la dictadura tal como opera en Venezuela y como existe en Cuba, hay diferencias en cuanto a lo que es premiable. Entonces, en otras palabras, dentro de Venezuela es más fácil conspirar, moverte, igual que podemos decir que en Cuba es más fácil hacerlo que en Corea del Norte. O sea, son grados que sí tienen un impacto. Como una escala. Correcto. Pero cuando miramos a lo que hay en Venezuela, lo que hay en Cuba, no lo puedes mirar como un régimen singular. Es parte, y esto el castrocomunismo de la noción multilateral se ha nutrido desde su primer día. Opera como una empresa multinacional. Cuando hablamos de Cuba, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Nicaragua, de Bolivia. Se operan de una forma que si Venezuela está teniendo pérdidas económicas para subvencionar a Cuba, para subvencionar el robo de elecciones en Ecuador, no importa, porque se defienden y no se van a abandonar. Esto es parte de algo que surge a la caída del comunismo soviético, donde la metodología de cómo llegar al poder y de cómo mantenerse en el poder se transformó. Entonces, el Foro de Sao Paulo fue el encuentro que lanzó esa nueva ofensiva con otro, de nuevo, utilizando la democracia, teniendo un simulacro de una democracia para precisamente poderse mantener el poder, y el modelo electoral es un instrumento
dictatorial para la preservación del poder. Hablando del foro de Sao Paulo, fuera de lo que está sucediendo en Venezuela y lo que está sucediendo en Brasil, que parece que está bastante golpeada la imagen del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que tiene pretensiones de regresar al poder, acaba de ganar, según los resultados oficiales, que son disputados por la oposición, el socialismo del siglo XXI en Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, yo creo que hay que ver una cosa. En primer lugar, yo creo que, como dije anteriormente, Cuba está ocupada por una pandilla criminal con extensión internacional, que es el castrismo. Yo creo que cuando vemos, por ejemplo, el caso de Nicolás Maduro o el caso de Daniel Ortega, fueron formados por el aparato castrista. Y en el caso de Ecuador, que está un factor de izquierda en el poder, el régimen castrista, aunque puede comenzar con una posición o una función de asesor, inevitablemente penetra ese régimen y llega a controlarlo. Una vez un desertor del aparato de inteligencia castrista, que yo conversé con él cuando yo estaba aquí, había pedido asilo, lo estaban cuidando, me dijo, este individuo trabajaba en lo que era poner lo que yo le dicen la técnica, espiar, sí. ¿No? Y yo le dije, bueno, y esa técnica, ¿contra quién la oposición? La usamos fundamentalmente contra los amigos de Cuba. Los que vienen como amigos del castrismo son los que más espiamos y más esfuerzo hacemos para asegurarnos que se queden como amigos y que también no pueden romper con nosotros. Entonces, cuando un régimen de izquierda invita a asesores cubanos, lo que está invitando es un aparato de inteligencia que eventualmente les controla el gobierno, como hicieron con Salvador Allende. Que entró Castro, se quedó 25 días en Chile, le quitó el control del gobierno chileno a Salvador Allende. En el caso de estos regímenes, lo que crean son redes de subsidio. Recuerdo, también tú, Ricardo, la Nicaragua sandinista, la primera vez que tuvo Ortega en el poder, al final estaban pagando los salarios con alimentos, le pagaban a los trabajadores con comida. ¿Por qué? Para mantenerlos adictos al Estado y poder utilizarlo en sus funciones. Entonces crean una red de adicción, de subsidio, en el cual siempre van a comandar X cantidad del voto. Pero aún así no se atreven a ir a elecciones libres, verdaderamente multipartidistas, con plenas libertades, porque saben que si el pueblo tiene la oportunidad de votar, pierden completamente. Y ese es el caso de Cuba. ¿Qué pasa con Cuba? Que Cuba es la base de todo este sistema. Entonces la represión es mayor, también el sistema llegó al poder por vía de las armas, impuso un terror absoluto. Así todo el pueblo cubano da una muestra de resistencia tremenda a través del tiempo. Y desde la muerte de Fidel Castro se ha aumentado la represión dentro de Cuba precisamente para que esa oposición, esa resistencia no pueda ser el conducto del gran descontento social que hay en Cuba. ¿Creen ustedes que Estados Unidos debería bloquear a Venezuela o ponerle algunas sanciones económicas que no pone mientras que continúa inyectando dinero a Venezuela, y Venezuela obviamente sacando el dinero de su propio pueblo, entonces para financiar Cuba o financiar un fraude electoral, un posible fraude electoral en Ecuador? Mira, las sanciones sí funcionan. Si no funcionaran, todos los regímenes no estarían corriendo para que se las quiten. Tanto Irán, Corea del Norte, o sea, que es un fenómeno universal cuando se aplica con efectividad. ¿Y por qué funcionan? Porque estos regímenes, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, se mantienen en el poder por su capacidad de poder extender el terror. Eso cuesta dinero, enormes cantidades de dinero, y produce también a la misma vez un sistema económico muy ineficiente. Entonces, los recursos son vitales, y sí, si se aplican bien, sí funcionan, y por supuesto lo deberían de hacer, sin lugar a dudas. Y si se produce un periodo especial, ¿sería distinto a la última vez? Porque sí sobrevivieron. Ya hay un periodo especial, ya la situación es tan grave en Cuba. Sí. ¿Pero ha tocado fondo ya o pudiera...? Nunca va a tocar fondo porque el régimen mantiene un estado represivo tremendo, pero por ejemplo, Ricardo, la gran crisis que se avecina en Cuba, que no es noticia todavía, pero está ahí, la crisis del agua. Hay una tremenda crisis del agua, que es algo fundamental para el ser humano en toda Cuba. El sistema de diseminación de agua en el país está quebrantado, y lo que estamos recibiendo constantemente de Cuba son estos reportes de que falta el agua hasta en los lugares más poblados, más populosos. Otro problema grande en Cuba es el problema de la basura. Es decir, el sistema del Estado para recoger la basura, para poder dispersarla, está quebrantado. ¿Qué puede pasar en un país en el cual hay crisis de agua y la basura no se recoge? Estamos hablando de una epidemia, ¿no? Sí, un problema de salud tremendo. Entonces, la situación en Cuba es extremadamente grave porque el sistema no ha funcionado, se está quebrantando, hay un resultado directo en la población, y el Estado no muestra ningún indicio de querer ir a una apertura o hacer algún tipo de cambio. En caso de que... Disculpa, sí, adelante. No, el régimen se ha aprovechado de la ignorancia
de el otro para desinformar. O sea, ha promovido el analfabetismo político de una manera muy eficiente, basándose en la salud y la educación. La realidad es que si tú haces un análisis dinámico y comparativo, donde estaba Cuba en el año 58, comparado con otros países donde estaba Perú, donde estaba Guatemala, donde estaba México, y donde han alcanzado esos países en esos mismos índices, en Cuba ha habido un crecimiento negativo, si tomamos en cuenta el progreso que ha habido en esos países, por eso que ha habido en Taiwán, por ejemplo. O sea, que esto es un fenómeno universal en Costa Rica. Sin embargo, estos análisis no se hacen. Ahora no mencionó el agua. Gran parte del agua se desperdicia por las tuberías que no se han reparado. O sea, el acueducto está completamente quebrantado. Correcto. O sea que este es el sistema que tiene la cuarta fuerza de inteligencia del mundo, que invierte en todo lo que tiene que invertir para mantenerse en el poder. Entonces ahora está buscando las modificaciones al modelo económico con el fin de que, siguiendo el patrón del comunismo asiático, chino, vietnamita, que la diáspora, que fueron los primeros que en esos países aportaron, pues en efecto mantenga esa nueva economía y con un leve factor del turismo. China es el segundo recipiente de turismo del mundo. La democracia no ha llegado por medio del turismo, pero sí ha fortalecido las arcas de China comunista y sí ha prestado un enorme recurso a la imagen. Pero con una diferencia clara, ¿no? Que de repente, y es algo que en Cuba pienso que sería muy difícil que pase a menos de que vengan grandes empresas y se ubiquen ahí, que China ha brindado la infraestructura económica para que las empresas también continúen siendo un motor económico. ¿Creen ustedes que Cuba puede convertirse en eso? En una isla que de repente lleguen empresas norteamericanas y comiencen a nutrir la isla de tal manera que se llegue a ser una muy mini China. Julio hizo un aporte muy importante. Él dijo que cada dictadura tiene diferente, creo que usó el término porosidad. Me encanta esa descripción. Cada dictadura llegó al poder de una manera diferente y responde a condiciones diferentes y tiene características diferentes. En China hay un Estado violador de los derechos humanos atroz, con unas disparidades sociales brutales, donde hay un creciente movimiento de resistencia, pero que tiene sus peculiaridades China. Una de ellas es que tiene un partido comunista institucional, que existía antes de Mao y existió después de Mao. Y aún bajo Mao tenía discrepancia, había disidencia dentro del partido. No es un sistema unipartidista, es un sistema multipartidista en papel. Hay supuestamente partidos de oposición. El Partido Comunista nunca ilegalizó al Kuomintang. Técnicamente algún día el Kuomintang puede volver a competir en China. Habiendo dicho eso, son represores. El Partido Nacionalista. Son represores, son terribles. No quiero para Cuba lo que hay en China. Pero en Cuba lo que hay es una dinastía familiar que gobierna el país para beneficio propio. Todo emana de la familia Castro. Un partido único que responde a esa familia, un aparato de inteligencia que responde a esa familia, unas fuerzas armadas que lamentablemente responden también a esa familia, y esa familia gobierna para su beneficio propio y para controlar ese país como su finca particular. Pero esta familia, esta dinastía vestida de socialismo, trabaja de manera integral con otras dictaduras del mundo, y eso es parte de su poder. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida con nuestros invitados.